la ocasión anterior que tuve esta oportunidad, para mí fue de mucha bendición porque este, sentí algo muy bonito mientras compartía con ustedes los cánticos y durante todo el tiempo que estuvimos conectados. Y yo le comentaba al hermano Paco después que para mí en lo personal fue de mucha bendición y hoy lo está haciendo nuevamente. En Amén. realidad, esta congregación tiene una característica especial, este, que aún a la distancia, la unidad del Señor es muy sensible, es fácil de sentir. Y yo les quiero dar las gracias primeramente al pastor José por aceptarme, al hermano Paco también, y a todos y cada uno de ustedes por darme la oportunidad de estar acá con ustedes compartiendo, conocerles, aunque sea a la distancia. Y la verdad espero que hoy el Señor nos hable a todos. Es un anhelo en mi corazón poder compartir la palabra hoy con ustedes. Y le doy gracias a Dios de verdad que me dé la oportunidad de hacerlo porque es algo que me apasiona, es algo que me encanta. Y por mí pues sería algo de todos los días, ¿verdad? Pero los cánticos de hoy han tenido un propósito muy bonito porque expresan un clamor, la mayoría de ellos, a la vez expresan una gratitud, ¿verdad? Y sobre todo, nosotros en todo momento no debemos cesar de clamar y de agradecer, siempre con humildad, siempre con sencillez, en dependencia de Él. Y cada cosa que Él nos da, grande o pequeña, difícil o fácil, tal vez en dolor o tal vez que sea de nuestro agrado o no, en todo momento debemos ser agradecidos y debemos ver y pedirle a Él la aplicación y la enseñanza que está detrás de ello. Y esto lo digo porque el tema de hoy es la oración de poder, es lo que quiero compartir con ustedes. Y muchas veces, en algunas ocasiones, lamentablemente, esta expresión se ha manipulado, se ha tergiversado mucho. Y en algunas congregaciones le han dado una connotación mística, ¿verdad? Una connotación un poco ilusoria de lo que realmente es. Y gracias a la mala interpretación de muchos pasajes bíblicos, algunos hermanos, o más bien muchos hermanos, han llegado a pensar que si se pide, se recibe y punto, ¿verdad? Y muchas veces hasta se ha llegado a enseñar que yo debo decirle a Dios cómo hacer las cosas cuando estoy orando y cuándo las necesito y a qué hora las necesito y cómo las necesito. Y vamos a ver que la oración es algo más amplio. Es tan vasto como el Dios mismo que la creó. Pero para nosotros, lo que yo quiero hoy es tratar de darle un enfoque sencillo, un enfoque simple, un enfoque que nos permita a nosotros darle una práctica diaria, pero en conciencia a la escritura, en dirección a la escritura y en entendimiento de lo que nosotros estamos haciendo. No convertirlo en una liturgia, como lamentablemente se ha hecho en muchas ocasiones, perdón, en muchas congregaciones, y que gracias a esa mala interpretación y a ese manoseo que también mucho falso maestro le ha dado, ha querido, como siempre, el enemigo ensuciar el verdadero significado, el verdadero sentido, la verdadera dirección que la oración tiene como tal, como una herramienta espiritual de varias que el Señor nos ha enseñado por medio de su palabra para que nosotros podamos pelear la buena batalla, pero también mantenernos a flote en este camino difícil, en este camino hermoso, pero difícil que es el Evangelio y el cristianismo. Entonces, si me permiten, voy a pedirle un momentito dirección al Señor para todos nosotros. Padre Santo, queremos agradecerte una vez más por esta mañana tan hermosa y por tener la oportunidad de compartir todo, Señor. Padre, háblanos, por favor, ilumínanos. Dame a mí la claridad, Señor, de expresión necesaria para hacerme entender y sobre todo, Padre Santo, para transmitir el mensaje que has puesto en mi corazón, en mi mente, en mi espíritu,
para compartir con los hermanos hoy. Que sea de bendición para todos y sobre todo, Padre Santo, de dirección y de exhortación si fuera necesario. Como así es tu palabra, Señor, en nuestras vidas. En el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a introducir un poco el tema. Mi hermano Paco, por favor, le voy a pedir, si es tan amable, que me siga con el bosquejo que le facilité. Y ahí están los versículos. Yo le indico en qué momento, por favor, me apoya con la lectura. Gracias. Claro que sí, a sus órdenes. Gracias, hermano. La oración la podemos definir como la adoración que incluye todas las actitudes del espíritu humano en su acercamiento a Dios. Es una definición sencilla que para mí en lo particular tiene 3 palabras claves. La primera de ellas es adoración. La adoración la podemos entender como el homenaje que le damos a Dios, cada uno de los seres humanos, ¿verdad? La segunda palabra clave es la actitud, que es la disposición que nosotros manifestamos de una forma externa hacia el Señor. Y tercero, el acercamiento. Y el acercamiento lo que connota es un acortamiento de distancia, una reducción de la distancia, ¿verdad? Entonces, el cristiano adora a Dios cuando le ofrece culto, cuando le ofrece confesión, cuando le ofrece alabanza y súplica por medio de la oración, ¿verdad? Esta actividad es lo máximo que el espíritu humano puede hacer y por ello se llama comunión con Dios. Y aunando o sumando, uniendo estas palabras, podemos llegar a la conclusión de que la adoración y la comunión con Dios vienen a ser sinónimos, vienen a expresar de una manera diferente un mismo sentir, ¿verdad? Y como lo decía anteriormente, la adoración que incluye todas las actitudes del espíritu humano en su acercamiento hacia Dios. Eso es lo que nosotros hacemos cuando oramos. Ahora, el sentido de este mensaje no es darle una connotación compleja a la oración, ni tampoco definirla teológicamente, sino el sentido es darle un conocimiento a uno, una conciencia, esa es la palabra adecuada, de lo que hacemos muchas veces sin darnos cuenta que lo estamos haciendo. Pero muchas veces en nuestra vida, para que no se vuelva monótona, ¿verdad? Y mecánica, es importante tener conciencia de lo que hacemos, saber por qué lo hacemos y saber hacia dónde hacerlo, ¿verdad? Aunque los pasos en ese proceso ya los manejemos mentalmente casi que de memoria. Ahora, podemos ver en la Biblia que la oración no es una respuesta natural. La oración es un toque que Dios le da al espíritu humano, ligando lo espiritual con lo espiritual. ¿A qué me refiero con esto? Que el ser humano por sí mismo es incapaz de orar correctamente sin la dirección del Espíritu Santo. Para eso el Espíritu Santo está y para eso parte de sus cometidos de parte del Padre fue que nos acerquemos a Él a través del Hijo. Y ese acercamiento lo potencia Él, lo dirige Él por medio de la oración. Y muchas veces cuando nosotros no sabemos qué orar, no sabemos cómo orar, la Biblia está plagada de ejemplos, ¿verdad? Comenzado por el mismo Jesucristo cuando nos enseñó en los evangelios cómo ir orando, ¿verdad? Y quiero pedirle al hermano Paco, Juan, que nos lea Juan 4:24, por favor. Dios es espíritu y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Aquí podemos ver el ligamen de lo espiritual, va concatenado, va relacionado con lo espiritual. En la Biblia podemos ver que el hombre carnal es incapaz de comunicarse con Dios, ¿verdad? Precisamente por su carnalidad. Y podemos ver que hay consecuencias de esta falta de comunicación que el hombre carnal llega a tener con Dios, ¿verdad? Por favor, hermano, Isaías 1:15 e Isaías 29:13. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos.
Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Y el versículo, 16. sí, por favor. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. Amén. Isaías 29:13, por favor. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con boca y con labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Vemos que esto fue muy practicado durante la historia bíblica por el pueblo israelita, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Y tenemos ejemplos de sobra. Los fariseos, por ejemplo, que el mismo Jesucristo los exhortó por su hipocresía, ¿verdad? Así que la parte espiritual nuestra es importante, es fundamental para poder tener esa comunicación con la espiritualidad de Dios. Y nosotros en una actitud de pecado o en una condición de pecado, es difícil que, por no decir imposible, que podamos tener esa comunión, esa coinonía con el Señor, ¿verdad? Y algo que muchas veces nosotros pasamos por alto es examinar nuestra condición personal delante de Dios antes de orar. ¿Y por qué? Porque es importante que nosotros delante de Dios nos pongamos a cuentas, siempre. Es importante que nosotros estemos en cada momento examinando nuestra vida personal, nuestra condición con Dios, la conciencia que el Espíritu Santo pone en nosotros para saber nosotros cómo nos encontramos delante de Dios. Porque muchas veces oramos una y otra vez y no recibimos respuesta y nos preguntamos, pero ¿qué será lo que pasa? ¿Qué será lo que está sucediendo? ¿Verdad? Y lo más dado por el ser humano es echarle la culpa a Dios. Pero ¿cuántas veces, conscientemente, cuántas veces, siendo honestos con nosotros mismos, antes de orar primero nos examinamos? Antes de orar primero le pedimos perdón a Dios por nuestros pecados. Antes de orar nos humillamos delante de Él y le decimos, Señor, límpiame con hisopo. Como decía David, límpiame, Señor, que estoy sucio. Perdóname mis iniquidades, perdóname mis pecados. Y una vez que hemos tomado esa autorreflexión delante del Señor, ahora sí, vamos a orar. Ahora sí, vamos a suplicar. Ahora sí, vamos a agradecer. Ahora sí que estamos buscando la misericordia y el favor del Señor en nuestras vidas, primeramente. Ahora sí, pongámonos de acuerdo con Él. Es importante que nosotros no convirtamos, como le decía, la oración en algo litúrgico, algo hueco, algo monótono, algo que simplemente porque ya creo que aprendí a hacerlo, lo llevo mecánicamente todos los días sin cada día tener conciencia de cómo está mi condición, porque recordemos que cada uno de nosotros, y esto es un ejemplo, cada uno de nosotros todos los días nos bañamos, ¿verdad? Aunque nuestra esposa o la persona que nos ayuda en la casa cambie las sábanas todos los días, cambie las cobijas todos los días, aunque nuestras sábanas y cobijas huelan a agua y jabón, aún así nosotros al día siguiente nos bañamos porque necesitamos bañarnos, ¿verdad? Aún en medio del descanso, nuestro cuerpo se contamina. Con más razón cuando salimos a trabajar, a hacer mandados, lo que sea, nuestro cuerpo se ensucia y necesitamos limpiarlo. Con más razón, diariamente en nuestro quehacer espiritual, estamos inmersos en un mundo corrupto, en un mundo tendido hacia la maldad, enemistado con Dios, que no adora ni glorifica a Dios con sus actos. Y es un mundo que nos lleva a la tendencia a hacer lo malo, ¿verdad? Y en todo momento, con más razón, nosotros debemos constantemente estar en ese autoexamen. Ahora, no quiere decir que esto se tenga que convertir en algo mentalmente, mentalmente enfermizo para uno. No debe convertirse en una obsesión. Pero también nosotros debemos tratar de guardar un balance en nuestra condición siempre. Ser honestos con nosotros mismos, porque
A Dios no lo podemos engañar. Y Dios sabe muy bien, y nosotros también sabemos por medio de su palabra, que en una condición de pecado, Dios no nos va a escuchar, aunque lo hagamos de rodillas. Porque Dios lo que mira es la actitud del corazón. Y si Él sabe que nosotros estamos escondiendo algo, ¿verdad? O dejando pasar algo por alto, ese, ese aspecto que está pasando por alto, él no lo pasa por alto. Y eso va a ser muchas veces lo que nos estorba en nuestra comunión y en nuestra oración efectiva con el Señor. Habiendo introducido esto, vamos con el desarrollo. Primeramente, la oración es indispensable en la vida espiritual y todos los que de corazón procuran orar pronto sienten la necesidad de recibir enseñanza al respecto. ¿Qué significa esto? Que cuando nosotros comenzamos a orar y comenzamos a practicar la oración como tal, no solamente vamos a tener la necesidad de continuar orando, sino que también vamos a sentir la necesidad de ser dirigidos en esa continuidad de oración. Saber cómo hacerlo, procurar cómo lograr que esta comunión cada día sea más cercana con el Señor. Como lo decía al principio, buscar ese acercamiento con el Señor en lo que hacemos, en la manera en que oramos, no utilizando palabras de domingo ni nada por el estilo, sino más que todo procurando que nuestra oración en cada momento de práctica de ella sea más pura, sea más nosotros mismos, sea más una expresión de nuestro verdadero corazón, de nuestro verdadero sentir, de tal manera en que Dios vea que nosotros estamos siendo sinceros en nuestra limitación humana y en nuestra limitación verbal inclusive, porque muchas veces nosotros quisiéramos decirle tantas cosas al Señor, pero el idioma y las palabras no son capaces de definir o de expresar lo que queremos decir. Pero Él conoce nuestro corazón y Él está sintiendo, Él está siendo consciente de lo que estamos sintiendo nosotros. Y eso es muy importante para el Señor y para nosotros mismos, que somos los primeramente bendecidos cuando logramos ejercer una oración agradable delante de los ojos de Dios. Hermano Paco, por favor, Mateo 14:23. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Marcos 1:35. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. Lucas 6:12. En aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Vemos que en esos tres pasajes siempre Él buscaba, nuestro Señor Jesucristo, una comunión con Él, ¿verdad? Una comunión incesante, una comunión constante, una dirección también constante, incesante hacia Él. Nuestra condición externa muchas veces como seres humanos refleja la relación interna que tenemos nosotros con Dios por medio de la oración. Muchas veces, sin importar las circunstancias que nos estén envolviendo, sean buenas o sean malas, sean positivas a nuestro consentimiento o sean consideradas negativas por nuestro consentimiento, muchas veces nuestra condición interna es independiente a esas condiciones externas gracias a la comunión que nosotros tenemos con el Señor. Perdón, podemos estar pasando por momentos de aflicción, momentos difíciles, tal vez enfermedad en la familia, tal vez carencia económica, tal vez falta de trabajo. Pero, independientemente de eso, nosotros, estando en comunión con Dios, en relación con Dios, en contacto con Dios, nuestra condición externa puede expresar todo lo contrario y a eso lo llamamos gozo. Puede expresar todo lo contrario a esas circunstancias difíciles que usted puede llegar a preguntarse si no es creyente o si es conocido de ese hermano. Qué curioso, este hermano tan contento que está o tan tranquilo que se ve y yo sé que le está pasando difícil, ¿verdad? Y muchas veces para la mente humana eso es inexplicable, incluso irracional.
Pero, gracias a Dios, que las cosas no se llevan a cabo por el razonamiento humano. Las cosas se llevan a cabo por una relación especial, una relación espiritual que hay entre el ser humano y Dios gracias al Espíritu Santo. Y cuando esa condición nuestra refleja esa comunión, esa calidad de comunión que tenemos con el Señor por medio de la oración, es cuando podemos dar o tenemos la oportunidad de dar un adecuado testimonio de lo que estamos diciendo con la boca y en quién creemos. O también, por otro lado, podemos dar o estamos dando un mal testimonio de aquello en lo que decimos que creemos o de aquel en el que decimos que creemos. Y eso siempre es analizado, eso siempre es visto con lupa por las demás personas. Lamentablemente es así, pero sabemos que el ser humano tiene la tendencia a juzgar a priori, la mayoría de las veces, siempre, ¿verdad? Y nosotros como hijos de Dios, nosotros como creyentes, nosotros inclusive como exponentes del Evangelio, no solamente porque lo hables, muchas veces con solamente el testimonio, somos siempre el objeto de análisis, somos siempre el objeto de crítica, somos siempre el objeto de juicio delante de las demás personas, pero no somos conscientes de eso la mayor parte de las veces. ¿Por qué? Porque no andamos en la cabeza siempre pensando en eso. El enemigo de una manera muy astuta siempre nos inunda de afanes, llámelos en el ámbito laboral, en el ámbito familiar, donde sea, con tal de distraer nuestra atención en esos detalles importantísimos, en la representación de aquel Dios vivo en el cual creemos y aquel en el cual decimos que hemos aceptado como nuestro Señor, ¿verdad? Y esos afanes, esas estratagemas desarrolladas en el mundo mismo, donde vivimos, implementadas por el mismo enemigo, son muy sutiles y la mayoría de las veces cumplen su objetivo. ¿Qué nos mantiene atentos? ¿Qué nos mantiene siempre firmes? ¿Qué nos mantiene conscientes de esta realidad espiritual? Precisamente la oración y la comunión que tenemos con el Señor. Número 2. La oración aceptable a Dios y que prevalece debe tener varios aspectos importantes que debemos considerar. Primero, debe ser perseverante. Y en perseverancia tenemos un ejemplo muy, muy bonito, que es la parábola del juez injusto. Hermano Paco, por favor, léanos Lucas 18, del 1 al 5. Jesús les contó a sus discípulos una parábola para mostrarles que debían orar siempre sin desanimarse. Les dijo, había en cierto pueblo un juez que no tenía temor de Dios ni consideración de nadie. En el mismo pueblo había una viuda que insistía en pedirle, hágame usted justicia contra mi adversario. Durante algún tiempo él se negó, pero por fin concluyó, aunque no temo a Dios ni tengo consideración de nadie, como esta viuda no deja de molestarme, voy a tener que hacerle justicia, no sea que con sus visitas me haga la vida imposible. Aquí hay algo, hermanos, importante que el mismo juez reconoce y debemos de agradecerle su honestidad. Aunque no creo en Dios ni le temo, ni tengo consideración de nadie, como esta viuda no deja de molestarme, voy a tener que hacerle justicia. Aquí, ¿qué fue lo que melló en él? La perseverancia de la viuda. Y así como melló en el juez, incrédulo, injusto, aunque tiene el nombre de juez, ¿verdad? Injusto delante de los ojos de Dios. La perseverancia de esta mujer fue el motor que catapultó, que movió a que este hombre realizara la acción de realizar justicia. Igualmente nosotros delante de Dios debemos ser perseverantes en nuestra oración, debemos ser perseverantes en nuestro clamor. Y escúchenme muy bien, al hablar de clamor no estoy hablando solamente de que pidamos cuando estamos en necesidad. No, podemos orar por aquellas personas que no necesariamente somos nosotros, como por ejemplo el suegro del pastor José. Por ejemplo, clamamos por la sanidad del hermano, ¿verdad? Clamamos
por la provisión de otros hermanos, clamamos por la situación del país, clamamos por el gobierno, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, no encasillemos solamente la oración como un instrumento de pedir. No seamos solamente pedigüeños delante de Dios, sino que también en todo momento seamos agradecidos. Seamos polifuncionales en el sentido que le damos a la oración, ¿verdad? Seamos agradecidos, seamos intercesores, seamos, humillémonos delante de Él. Clamemos por nuestra pureza, por nuestra limpieza espiritual, ¿verdad? Pero en todo momento, perdón, sobre todo, seamos perseverantes. Seamos perseverantes aunque el resultado no lo veamos a primera. No significa tampoco que siempre vamos a tener un sí por respuesta. Pero lo que siempre sí va a significar es que en medio de esa perseverancia nosotros vamos a ser ejercidos, vamos a ser entrenados, vamos a ser adiestrados. ¿En qué? En hacer las cosas y en pedir las cosas, en clamar por las cosas, en una dependencia real de Dios. No porque yo esté esperando el resultado inmediato, sino porque yo confío. Por ejemplo, usted tiene un hijo pequeño, como ese bebé precioso que el hermano Paco hace un momento nos mostró en el video, que estaba a la par de su esposa. Supongamos que está un poquito más grande y que este niño le pide de Navidad o de regalo de cumpleaños un juguete X o Y, algo que él vio y quiere. Él se lo pide y sabe que el papá se lo va a dar. A veces, como son los niños, ellos están insistiendo, insistiendo y son perseverantes. Y a veces tan perseverantes que uno dice, mira, sí, se lo tengo que traer porque si no, no me va a dejar en paz. Pero en otras ocasiones, ellos ya saben que para tal fecha hay un regalo esperando. Por ejemplo, el famoso ratón del diente, que cuando se cae el diente, el niño lo pone debajo de la almohada esperando pues que el ratón le traiga un billete o algo de dinero en lugar del diente, ¿verdad? Él lo deja ahí y confía. Así también nosotros, de una manera inocente, esa es la palabra adecuada, de una manera inocente, en nuestra perseverancia, debemos esperar nada más la voluntad de Dios. Y cualquiera que ésta sea acorde a lo que nosotros pedimos o clamamos o no, en todo momento lo que nosotros debemos de tener es agradecimiento y glorificación hacia Dios por aquello que estamos recibiendo, aunque en algunas ocasiones sea un no como respuesta. La segunda característica importante es que la oración debe ser, de común acuerdo. Hermano, Mateo 18:19, por favor. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. De común acuerdo, les será hecho por mi Padre que está en los cielos, si dos de ustedes se ponen de acuerdo. Muchas veces nosotros creemos solamente que ese común acuerdo debe ser entre varias personas que estamos físicamente orando. Pero si estamos en algún momento nosotros orando en privado, hincados en nuestra habitación con el Señor, ahí lo tenemos a Él. Él cuenta también como la segunda persona, ¿verdad? Ahí podemos ponernos de acuerdo con Él en lo que queremos. Y el ponernos de acuerdo no significa, como lo decía anteriormente, que yo manipule la intención, que yo manipule el propósito de la oración. No, yo me pongo de acuerdo por medio del Espíritu Santo y acepto la voluntad que Él quiera llevar a cabo de la oración que yo estoy haciendo. Y ese es ponerme de acuerdo con Él. Y muchas veces, hermanos, eso no es fácil, porque muchas veces es aceptar de antemano un posible no por respuesta, ¿verdad? ¿Y a quién de nosotros le gusta que le digan que no? A muy pocos tal vez, probablemente a ninguno, ¿cierto? Pero debemos tener presente que Dios es soberano, que nosotros somos su creación,
Y que nosotros realmente, si deseamos honrarle, debemos en sujeción y en humildad aceptar su voluntad, aunque esta no sea acorde a nuestro deseo, ¿verdad? Nosotros podemos anhelar, por ejemplo, humanamente, la sanidad de un ser querido, pero si el Señor decidió llevárselo, eso en nosotros no debería, en teoría, provocar una reacción tan egoísta como muchas veces en algunas ocasiones se da, que esa persona termina enojándose con Dios y echándole la culpa y culpándolo porque la persona partió. Muchas veces, dentro de la sabiduría de Dios y de su infinita voluntad, eso conlleva a otras cosas aún más profundas y de mayor bendición para nosotros. Pero por nuestro egoísmo, nuestra falta de entendimiento y de humildad delante de Él, no lo entendemos. Y somos aún menos incapaces de aceptar esa voluntad. Y no tenemos paz, realmente no tenemos paz, hasta que aceptamos la voluntad de Dios y le entregamos ese ser querido que ya partió de corazón. Yo conozco el testimonio de una persona muy allegada a mí, cuya mamá estuvo grave, enferma en el hospital, internada por mucho tiempo, y hasta que ella le entregó a su mamá al Señor antes de que partiera, tuvo paz en su corazón. Y cuando esta señora partió, la hija, aunque muy dolida estuvo por la partida de su mamá, realmente tuvo paz y descansó porque ya su mamá se había ido. Y esta persona es conocedora de Dios, es conocedora de la palabra, pero estaba viendo en ella algo que le estorbaba a tener una verdadera aceptación y una verdadera comunión con Dios y un verdadero sometimiento al Señor en su voluntad, creyendo ella que mantener la mamá viva era lo mejor para la mamá, pero en realidad era un sentir egoísta por parte de ella, ¿verdad? Y en medio del quebranto de salud de la mamá, esto sirvió para unificar la familia que estaba muy fragmentada. Pero esas cosas no se entienden a la primera. Esas cosas se van entendiendo, todos esos detalles se van acomodando en nuestro discernimiento de las cosas cuando verdaderamente nos sometemos a la voluntad de Dios, cuando verdaderamente nos ponemos de acuerdo con Él. Y eso significa humildad, hermanos. Y pocas veces lo tenemos, pocas veces tomamos conciencia de eso. ¿Por qué? Porque siempre, como decían en la Guerra de la Galaxia, la fuerza se interpone. En este caso, la carne se interpone. Y ahí es donde nosotros debemos ser conscientes. Por eso, la importancia de someter nuestro propio escrutinio, nuestro propio escaneo de nuestra condición delante de Dios antes de comenzar a orar con Él. ¿Para qué? Para que nos quitemos las caretas delante de Él, para que no nos creamos santos delante de Él. Porque hasta nuestras buenas obras como trapos de inmundicia, dice la palabra que son, ¿verdad? Delante de sus ojos. Entonces nosotros debemos ser conscientes de que aún siendo justificados por la sangre de Jesucristo y lavados nuestros pecados por ella, aún así seguimos siendo vasos de barro delante de los ojos de Dios. Aún así, de no haber sido por la obra de su Hijo, creada y desarrollada por el Padre mismo, nosotros no tendríamos ni siquiera la posibilidad y la oportunidad de tener comunión o comunicación abierta, directa con Él, porque existiría ese velo que existía antes, que impedía que nosotros nos comunicáramos directamente con Él. Otro aspecto importante es tener una gran expectativa cuando nosotros oramos. Hermano, por favor, Juan 16, 23 y 24. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo, que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Ese pedid es lo que muchas veces, y recibiréis, es lo que muchas veces se malinterpreta. Quiere decir mucha gente que, bueno, entonces yo pido y recibo. ¿Por qué? Porque soy un hijo de Dios, porque soy un santo, porque soy de su real sacerdocio, etcétera, etcétera. Acomodo todo a mi conveniencia. Y las cosas no son así, hermanos.
Por eso, esta doctrina de la prosperidad tomó un gran auge, porque de ahí se agarran. Pidan, hermanos, pidan, pidan. Ustedes son hijos de Dios, ustedes son hijos del Dios Altísimo. Él es el dueño del oro y la plata y bla, 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 bla. Y claro, convenientemente, como a mí me gusta escuchar eso, porque tal vez yo tengo deudas, porque tal vez yo me quedé sin trabajo, porque tal vez quiero cambiar el carro de una manera totalmente material, claro, yo lo tomo y lo aplaudo y lo abrazo para mí. Pero soy totalmente insensato al pensar y al creer eso. Porque ese pedir significa primeramente estar de acuerdo con la voluntad de Dios y ponerme de acuerdo primeramente con la voluntad de Dios. Si la voluntad de Dios no es acorde, o lo que más bien, lo iba a decir al revés, si mi petición no es acorde a la voluntad del Señor, Él nunca la va a cumplir. Porque Él sabe realmente qué es lo que a mí me conviene, más allá de lo que yo creo que me conviene, ¿verdad? Por esa razón, la expectativa que yo debo tener es una expectativa totalmente como la de un niño, llena de inocencia, en el sentido de que yo espero inocentemente, como cuando niño yo esperaba el 24 de diciembre que me trajera el niño, por decir algo, ¿verdad? Yo no pensaba en todo el esfuerzo que mis padres hicieron durante todo el año para poder reunir el dinero y comprarme los regalos que pedí o los que yo anhelaba. Era esa expectativa totalmente emocionante, sin explicación para uno, que uno como niño tenía. Cuando iba a venir ese momento hermoso, o cuando cumplías años y esperabas un regalo. Era esa expectativa inocente. Usted no se preguntaba cuánto costaba el regalo. Usted no costaba cuántas horas se tuvo que trabajar por ese regalo. Usted no se preguntaba de cuántas cosas se privaron mis papás para hacerte llegar ese regalo. Usted simplemente tenía una expectativa totalmente infantil, totalmente sana, ¿verdad? Carente de toda malicia, carente de todo interés egoísta, carente de toda carnalidad en usted para poder recibir ese regalo. Esa misma expectativa nosotros debemos tener delante de Dios, para que ese canal, esa comunión entre Él y yo, siempre se mantenga sano, se mantenga puro y sea acorde, direccionado y dirigido por el mismo Espíritu Santo, se acomode a la voluntad, se empate a la voluntad de nuestro Señor, y esa oración como tal sea agradable a sus ojos y consecuentemente su resultado sea de paz para nosotros, sea como lo pedimos o no sea como lo pedimos. Y muchas veces para el ser humano, estas situaciones son un poco son difíciles de entender, perdón. La frustración que sentimos o experimentamos cuando con todo nuestro corazón deseamos al Espíritu Santo y al parecer no recibimos esa bendición. Cuando pedimos luz y por el contrario recibimos una oscuridad más profunda. Cuando pedimos fe y somos atormentados de dudas que socavan los cimientos de nuestras más preciadas convicciones. Cuando pedimos sanidad y por el contrario, con el mismo corazón surge la tentación hacia lo corrupto. Sin embargo, no debemos olvidar que esto forma parte de la disciplina que Dios nos da, ¿verdad? Y aquellas personas que estamos en la escuela de Cristo, vamos a haber cumplido en ese proceso que se lleva en nuestro corazón. ¿Y a qué voy con esto? Que muchas veces no necesariamente lo que pedimos, aunque lo pidamos correctamente, es lo que recibimos. Pero con el tiempo vamos dándonos cuenta, si el Señor así lo desea revelarlo a nosotros, que Él nos ha estado entrenando, que Él nos ha estado capacitando, que Él nos ha estado puliendo en áreas en las que nosotros ignorábamos que necesitábamos ese pulido, ese toque especial de Él, eso que solamente Él puede penetrar, eso que solamente Él puede ver, eso que solamente Él puede moldear, eso que Él solamente puede corregir en nuestras vidas y que nos hace más aceptos, nos hace más conforme
al propósito que Él tiene para nuestras vidas. Nos hace incluso más útiles para su servicio, en consejería, en amor, en disciplina, en misericordia, en compasión, en el área que Él desee que nosotros de una manera u otra aprendamos, ¿verdad? Y estos contrastes, lo llamo yo, que a pesar de una gran expectativa que usted pueda tener, sean opuestos a lo que usted espera, siempre implícito lleva un mensaje, siempre implícito lleva una intención, siempre implícito llevan un propósito. Pero la mayoría de las veces, y esto lo digo con toda honestidad, la mayoría de las veces lo pasamos por alto o no lo captamos. ¿Por qué? Porque realmente nunca nos pusimos de acuerdo con Él. Nunca, como en el aspecto anterior, nunca nos adecuamos a su voluntad, ¿verdad? Y claro está, al saltarnos uno de estos aspectos tan importantes, al no ser nosotros conscientes, no entendemos. Y la mayoría de las veces terminamos frustrados diciéndonos, no, es que la verdad esto no tiene sentido. Como yo vengo orando tanto tiempo por tal cosa y me pasa todo lo contrario. Hay algo que todavía me falta por aprender que no me permite aprobar ese quiz para continuar el curso. Veámoslo de esa manera. El siguiente aspecto es que la oración es un proceso y su respuesta también. En la naturaleza vemos que gradualmente el crecimiento es gradual. Las cosas van creciendo poco a poco y el Espíritu Santo nos va dando también ese crecimiento gradual en ese proceso de oración. El Espíritu Santo nos va dando las claves poco a poco, como lo decía anteriormente, para que uno vaya tomando conciencia de las áreas, por ejemplo, que primeramente necesita entregarle al Señor, para ser uno consciente de que necesita entregar esa área, de que esa área no está bajo su señorío y que esa área yo necesito a Él dársela para que Él se encargue de cambiarla, de transformarla. Tanto más importante sea el fruto que el Señor desea de nosotros, así tan importante va a ser el proceso en el que nos va a someter, ¿verdad? Por ejemplo, nuestros hijos. Nuestros hijos para nosotros es un aspecto fundamental, importantísimo en nuestra vida. Y nosotros como padre no lo tomamos a la ligera. Pero su formación es un proceso que toma tiempo, que nosotros no veremos hasta pasados los 10 años en adelante. Entonces es importante por esa razón que nosotros seamos conscientes de que muchas veces lo que hemos venido ejercitando no lo vamos a ver hasta tiempo después de haberlo ejercitado, porque es un proceso. Y como conclusión, quiero mencionar solamente 3 aspectos. Dios en nuestras oraciones no desea liturgia, no desea religiosidad, no desea falsedad, no desea ligereza. Él lo que quiere de nosotros es que seamos sinceros, que seamos humildes, que tengamos una humillación constante delante de Él, ¿verdad? Para poder alcanzar la mejor comunicación, la mejor comunión con Él, ¿verdad? Y no que nos estemos con el mea culpa siempre en el pecho, litúrgicamente, como lo hacen otras personas, no, sino que de una manera consciente, de una manera respetuosa delante de Él, lo hagamos. Hermano, por favor, léame el Salmo 51, 16 y 17. Tú no te deleitas en los sacrificios, ni te complacen los holocaustos. De lo contrario, te los ofrecería. El sacrificio que te agrada es un espíritu quebrantado. Tú, oh Dios, no desprecias al corazón quebrantado y arrepentido. Amén. La segunda conclusión es: el aprender a orar toma tiempo, el recibir respuesta también, por lo que de inmediato no se lleva a cabo. Mientras este proceso se da, la formación que Dios hace en nosotros es lo importante. Es lo que nosotros debemos tener conciencia de eso. Lamentaciones 3:25, hermano, por favor. Sí. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Constancia, ¿verdad? La oración es una comunión espiritual, es un pase a la presencia de Dios
propiciada por Dios mismo. Romanos 8:26, hermano. Asimismo, en nuestra debilidad el Espíritu acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no se pueden expresarse con palabras. Amén. Ven como el Espíritu Santo propicia nuestra comunión con Él y también nos da la dirección cuando muchas veces nosotros no sabemos cómo hacerlo, ¿verdad? Oremos. Padre Santo, te queremos dar las gracias, Señor, por este tiempo. Padre Santo, queremos, Padre, pedirte, por favor, que examine nuestros corazones. Señor, tú sabes, Señor, lo que somos y cómo somos. Tú conoces nuestros errores, tú conoces, Señor, nuestras faltas, nuestras fallas, nuestros tropiezos, Padre. Tú sabes cuáles áreas de nosotros es difícil dominar. Padre, y cada una de ellas queremos pedirte en el nombre de Jesucristo, que por favor en esta mañana tú las examines. Y que por favor, Padre Santo, no las reveles, nos des conciencia de ellas. Nosotros no te podemos entregar algo que desconocemos que lo tenemos, Padre. Sería como dar algo que no tenemos. Y queremos, Señor, primeramente tomar conciencia de ello a través de tu Espíritu Santo. Y queremos tomar conciencia de ello, Señor, para entregártelo a ti, para dártelo, Señor, en administración y en sujeción a ti, para que te encargues, Señor, de trabajar en esa área que me cuesta tanto, Padre. Ayúdame como hijo tuyo, como hija tuya, a estar, Señor, más dispuesto a ti en cada momento de mi vida. Cuando vaya a orar, Señor, a tener una mayor conciencia de lo que estoy haciendo delante de ti. Un mayor respeto, un mayor temor reverente hacia ti, Señor. Padre, bendice a cada uno de mis hermanos en esta mañana, Señor, en este día. Y Padre Santo, que esta palabra que hoy nos has compartido, Señor, nos has dado, sea no solamente de bendición para nosotros, sino también de entendimiento para nosotros y de dirección. Que se cumpla tu voluntad en nuestras vidas hoy, en el nombre glorioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Hermanos, ha sido un placer y un gusto. Gracias por su tiempo. Gracias, hermano Pastor José, por la oportunidad nuevamente. Espero que sea de bendición este mensaje y si alguno de ustedes desea alguna copia, el hermano Paco tiene el bosquejo del mensaje, ¿verdad? Si lo desea tener para repasarlo luego. Y nuevamente, gracias, hermano, que el Señor los bendiga.